Imagina un pequeño pueblo llamado Nazaret, escondido entre las colinas de Galilea. Era un lugar sencillo, donde la vida transcurría tranquilamente. Allí vivía María, una joven común, humilde y devota a Dios. María estaba prometida con José, un carpintero honorable, descendiente de la línea del rey David. Se estaba preparando para el matrimonio, soñando con la vida que pronto comenzaría al lado de José. Pero lo que María no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Un día, mientras estaba sola en su casa, María fue sorprendida por una luz intensa que parecía llenar todo el lugar. Antes de que pudiera reaccionar, vio algo extraordinario. Un ángel del Señor, Gabriel, apareció ante ella. Era majestuoso y brillante, con una presencia que era al mismo tiempo impresionante y reconfortante. «Salve, agraciada. El Señor está contigo», dijo el ángel con una voz tranquila, pero llena de autoridad. María se asustó y se confundió. ¿Qué significaba ese saludo? ¿Por qué el ángel hablaba con ella? Ella era solo una joven común, sin nada especial que ofrecer. Dándose cuenta del temor en el corazón de María, Gabriel dijo: «No tengas miedo, María. Has sido agraciada por Dios. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y su nombre será Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará para siempre sobre la descendencia de Jacob. Su reino no tendrá fin». María escuchó esas palabras y se quedó aún más sorprendida. ¿Cómo podría suceder eso? Ella era virgen y aún no se había casado con José. Con valentía y respeto, preguntó: «¿Cómo será esto, si soy virgen?». El ángel, con paciencia y sabiduría, explicó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que nacerá será llamado Santo, Hijo de Dios. También debes saber que Isabel, tu parienta, a pesar de su avanzada edad, está esperando un hijo. Aquella que era considerada estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Porque nada es imposible para Dios». Era una noche tranquila en Belén, una pequeña ciudad llena de gente debido al censo ordenado por el emperador César Augusto. Por todas las calles, los viajeros buscaban refugio, llenando las posadas y colmando cada rincón disponible. Entre ellos estaban María y José, una joven pareja que había viajado durante días desde Nazaret. El viaje había sido largo y agotador, especialmente para María, que estaba embarazada y sentía que el nacimiento del bebé estaba muy cerca. Cuando llegaron a Belén, José buscó un lugar donde pudieran descansar, pero las puertas se cerraban una tras otra. Cada posadero tenía la misma respuesta: «No hay más lugar». La ciudad estaba llena, y no había espacio para ellos. Finalmente, la única opción que les quedó fue un establo simple y humilde, donde se mantenían los animales. No era el lugar que José había imaginado para el nacimiento de su hijo, pero sabía que no había otra elección. Con cuidado, ayudó a María a acomodarse entre la paja y los animales. A pesar de las circunstancias, había una sensación de paz en ese lugar, como si algo grandioso estuviera a punto de suceder. Y fue allí, en la simplicidad de un establo, rodeado de ovejas, vacas y tal vez el suave sonido del viento soplando, donde nació Jesús. El Hijo de Dios vino al mundo no en un palacio rodeado de riquezas y lujo, sino en un lugar que simbolizaba la humildad. María envolvió al bebé en pañales y lo colocó en un pesebre, un comedero usado por los animales. El pesebre, un símbolo de simplicidad, se convirtió en la primera cuna del Salvador del mundo. Mientras María y José contemplaban al recién nacido, algo extraordinario sucedía en los campos alrededor de Belén. Allí, algunos pastores cuidaban de sus rebaños durante la noche. Era una rutina común para ellos, vigilar las ovejas, protegiéndolas de depredadores o ladrones. Nada indicaba que esa noche sería diferente. Pero, de repente, el cielo se iluminó de una manera que nunca antes habían visto. Una luz gloriosa los envolvió, y un ángel del Señor apareció ante ellos. Los pastores se aterraron, cayendo de rodillas y cubriéndose los rostros, pues nunca habían presenciado algo tan sobrenatural. «No tengan miedo»,
dijo el ángel con una voz clara y llena de amor. Les traigo buenas nuevas de gran alegría, que serán para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido el Salvador, que es Cristo, el Señor. Este será un signo para ustedes. Encontrarán al bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Antes de que los pastores pudieran reaccionar, el cielo se llenó de una multitud de ángeles. Era como si las estrellas hubieran descendido a la tierra. Los ángeles cantaban y proclamaban: Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Los pastores, aún maravillados y con el corazón acelerado, se miraron entre sí y decidieron inmediatamente ir a Belén. Sabían que necesitaban ver con sus propios ojos lo que el ángel había anunciado. Dejaron sus ovejas atrás y partieron apresurados, guiados por la luz de la promesa divina. Cuando llegaron al establo, encontraron todo exactamente como el ángel había dicho. Allí estaba el bebé, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Al ver a Jesús, los pastores se arrodillaron en adoración. Sus ropas sencillas y manos callosas mostraban que eran hombres comunes, pero sus corazones estaban llenos de reverencia. María observaba todo en silencio, guardando cada detalle en su corazón. Sabía que ese momento era sagrado, el comienzo de algo mucho más grande de lo que todos podrían comprender. Los pastores, por su parte, salieron de allí llenos de alegría, contando a todos lo que habían visto y oído. El nacimiento de Jesús no fue anunciado a reyes ni a líderes poderosos, sino a pastores humildes. Esto mostraba, desde el principio, que el Salvador vino para todos, los simples, los olvidados, los pequeños y los grandes. Y así, en una noche que parecía común, Dios entró en la historia de forma inesperada y transformadora. El Rey de los Reyes nació, no en un trono, sino en un establo, no rodeado de riquezas, sino por humildad, no con pompa, sino con la luz de la gloria celestial. Y este nacimiento, tan simple y tan grandioso, cambió para siempre el destino de la humanidad. El pequeño Jesús tenía pocos días de vida, y la alegría del nacimiento del Salvador aún estaba fresca en el corazón de María y José. Estaban en Belén, cuidando al bebé y viviendo lo que parecía ser un periodo de paz. Sin embargo, una amenaza oscura se acercaba. Herodes, el rey de Judea, era un hombre cruel y paranoico. Cuando los magos del Oriente llegaron a Jerusalén, diciendo que estaban buscando al rey de los judíos que había nacido, Herodes se perturbó profundamente. Estaba obsesionado con mantener su poder y no permitiría que otro rey amenazara su trono, aunque ese rey fuera solo un bebé. Después de engañar a los magos e intentar usar su visita para localizar a Jesús, Herodes se dio cuenta de que ellos no regresarían con información. Lleno de furia, ordenó algo terrible: que todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores fueran asesinados. Era un intento desesperado y cruel de eliminar cualquier posible amenaza a su poder. Mientras el plan maligno de Herodes se desarrollaba, Dios, en su infinita sabiduría, intervino para proteger a su hijo. En una noche silenciosa, mientras José dormía, tuvo un sueño. Un ángel del Señor apareció ante él con un mensaje urgente y claro. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga, porque Herodes está buscando al niño para matarlo. José despertó con el corazón acelerado. Sabía que ese sueño no era fruto de su imaginación, era un mensaje directo de Dios. Sin dudarlo, despertó a María y le explicó la situación. María, aunque cansada y preocupada por el recién nacido, confiaba plenamente en José y en la orientación divina. Era de noche, y mientras la ciudad dormía, José y María prepararon todo a prisa. Tomaron a Jesús, aún tan pequeño y frágil, y comenzaron su viaje rumbo a Egipto. El camino era largo y difícil, especialmente para una pareja tan humilde. José no era un hombre rico, era carpintero, y todo lo que tenían era limitado. No había carreta ni escolta, solo la determinación de proteger al Hijo de Dios. Imagina el escenario: el frío de la noche, el sonido de los pasos apresurados en el silencio, el cansancio de una madre cargando a su bebé y el peso de la responsabilidad sobre los hombros de José. Pero,
Sobre todo, estaba la protección divina. Dios estaba con ellos, guiando cada paso, incluso en la oscuridad. El camino hacia Egipto estaba lleno de desafíos. Fueron muchas horas caminando, enfrentando terrenos difíciles y el riesgo de encontrar peligros en la carretera. Sin embargo, María y José tenían algo que superaba cualquier miedo: la fe. Sabían que estaban cumpliendo un plan más grande, un plan divino. Al llegar a Egipto, un lugar distante y extraño para ellos, José y María encontraron refugio. Allí, en tierras extranjeras, se quedaron hasta que pasó el peligro. Dios no solo los guió hasta allí, sino que también proveyó lo necesario para que pudieran sobrevivir. Mientras tanto, en Belén, se cumplió la cruel orden de Herodes y el lamento llenó la ciudad. Fue un momento de gran dolor, pero Dios había protegido al Salvador del mundo, asegurando que su plan de redención no fuera interrumpido. Después de algún tiempo, Herodes murió. Una vez más, un ángel apareció a José en sueños y dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque aquellos que buscaban quitarle la vida al niño ya han muerto». Con esta noticia, José, María y Jesús dejaron Egipto y regresaron a su tierra. Sin embargo, sabiendo que Arquelao, hijo de Herodes, gobernaba en Judea, José, nuevamente guiado por Dios, decidió establecer a su familia en Nazaret, un pequeño pueblo en Galilea. Así, el niño Jesús creció a salvo, lejos de la furia de los poderosos, bajo el cuidado de María y José, en una ciudad humilde pero llena de propósito. Esta huida a Egipto mostró que, desde el principio, la vida de Jesús estuvo envuelta en protección y dirección divina. Dios estaba guiando cada detalle, asegurando que el plan de salvación para la humanidad se cumpliera en el momento adecuado. La historia de la huida a Egipto no solo trata de una familia protegida de un rey perverso. Es un recordatorio de que Dios nunca abandona a aquellos que confían en Él. Incluso en las dificultades e incertidumbres, su mano siempre está presente, guiando y protegiendo a quienes se someten a su propósito. Era época de la Pascua, una de las festividades más importantes para los judíos, cuando multitudes de peregrinos viajaban a Jerusalén para celebrar en el templo. Entre los viajeros estaba la familia de Jesús. María y José, como fieles devotos, se aseguraban de participar en estas celebraciones cada año, y ahora llevaban consigo al joven Jesús, que ya tenía 12 años. Era una edad significativa en la cultura judía, ya que marcaba la transición de un niño a la responsabilidad espiritual. Jesús, aunque aún joven, ya demostraba una madurez inusual. Durante el viaje de Nazaret a Jerusalén, un trayecto de días a pie por colinas y valles, él caminaba junto a su familia y amigos, participando en las conversaciones y cantos. Pero, en el corazón del niño, había algo diferente, una sed de aprender más sobre las cosas de Dios y una conexión profunda con el Padre Celestial. Cuando llegaron a Jerusalén, la ciudad estaba llena de vida y movimiento. El templo, ubicado en el corazón de la ciudad, era el centro de la celebración. Era un lugar magnífico, con altas columnas y patios llenos de personas trayendo ofrendas, orando y discutiendo las Escrituras. Para Jesús, estar en el templo era más que una tradición, era como estar en la casa del Padre. Después de los días de festividades, la caravana de Nazaret comenzó el viaje de regreso. María y José creyeron que Jesús estaba con otros parientes o amigos del grupo, como era común en los viajes en comunidad. Sin embargo, al final del primer día de caminata, cuando todos se reunieron para descansar, se dieron cuenta de algo alarmante: Jesús no estaba entre ellos. El corazón de María se llenó de preocupación, y José inmediatamente comenzó a preguntar a los otros viajeros. Pero nadie había visto al niño. Decidieron regresar a Jerusalén, caminando apresurados y con creciente ansiedad, revisitando cada lugar por donde habían pasado durante la fiesta. Fueron 3 días de angustiosa búsqueda hasta que, finalmente, encontraron a Jesús en el templo. Pero lo que vieron los dejó completamente asombrados. Jesús estaba sentado entre los maestros de la ley, los líderes religiosos más respetados, que pasaban sus vidas estudiando las Escrituras y enseñando al pueblo. Él no solo estaba escuchando,
sino que hacía preguntas que dejaban a todos maravillados. Y más que eso, Jesús respondía a los cuestionamientos de los maestros con una sabiduría que parecía ir más allá de su edad. Esos hombres, acostumbrados a enseñar, ahora estaban aprendiendo de un niño de 12 años. María y José, al ver la escena, sintieron una mezcla de alivio y admiración. María se acercó, visiblemente emocionada, y dijo: «Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo estábamos afligidos, buscándote». Y entonces Jesús respondió, con una calma y convicción que sorprendió a todos: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que debía estar en la casa de mi padre?». Esas palabras tocaron el corazón de María y José, aunque aún no comprendían completamente lo que significaban. Jesús hablaba de su relación con Dios, el Padre Celestial. A pesar de ser tan joven, él ya sabía que tenía una misión especial y un propósito divino. Después de ese momento, Jesús volvió con María y José a Nazaret, obedeciéndoles en todo. Continuó creciendo, tanto en sabiduría como en estatura, y era amado por Dios y por todos los que lo rodeaban. El viaje de Jesús hasta el río Jordán marcó un momento decisivo, un parteaguas en la historia. Él tenía alrededor de 30 años y vivía una vida tranquila en Nazaret hasta ese momento. Como carpintero, ayudaba a José y cuidaba de su madre, María. Sin embargo, Jesús sabía que el tiempo de su misión se estaba acercando, y el llamado para iniciar su ministerio ardía en su corazón. Mientras tanto, a orillas del río Jordán, Juan el Bautista, primo de Jesús, predicaba con fervor. Juan era un hombre peculiar, vistiendo ropa hecha de pelos de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre. Pero su mensaje era poderoso y simple: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Multitudes se reunían para escucharlo, atraídas por sus palabras llenas de autoridad y la urgencia en su tono. Juan no solo predicaba, él bautizaba a aquellos que confesaban sus pecados, como señal de arrepentimiento y de una nueva vida. El bautismo en el río Jordán simbolizaba una preparación para la venida del Mesías, quien Juan anunciaba con pasión. Juan sabía que su misión era preparar el camino para alguien mucho más grande que él. Él decía: «Yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero después de mí viene alguien más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de cargar. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Y entonces, en medio de la multitud que se acercaba al Jordán, apareció Jesús. Él caminaba con calma, pero había algo especial en su presencia. Incluso antes de que se dijera palabra alguna, Juan lo reconoció. Su corazón se llenó de reverencia y admiración, porque sabía que ese era el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús se acercó a Juan, él dijo con firmeza: «Quiero ser bautizado por ti». Juan se sorprendió y dudó. Miró a Jesús con humildad y respondió: «Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». Pero Jesús insistió, con una mirada llena de propósito: «Déjalo así por ahora, conviene que hagamos esto para cumplir toda justicia». Con esas palabras, Juan consentió. Sabía que ese momento era más que un simple acto simbólico, era el inicio de algo grandioso. Jesús entró en las aguas del Jordán, y Juan lo sumergió, bautizándolo ante todos. Cuando Jesús salió del agua, algo extraordinario sucedió. El cielo, que parecía tan distante, se abrió. Un momento de silencio reverente invadió la escena, mientras todos miraban hacia arriba. Y entonces, el Espíritu Santo descendió del cielo en forma de paloma, posándose suavemente sobre Jesús. La paloma era un símbolo de paz y pureza, y representaba la presencia de Dios sobre él. Pero no fue solo eso. Una voz poderosa vino de los cielos, resonando con claridad: «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido». Esa fue la confirmación divina, pública e indiscutible de que Jesús era el Hijo de Dios, enviado para cumplir el plan de redención de la humanidad. Las personas presentes quedaron impresionadas y llenas de admiración. Juan el Bautista, por su parte, estaba profundamente emocionado. Sabía que acababa de ser testigo del inicio de algo que cambiaría el mundo para siempre.
El bautismo de Jesús no fue solo un acto de humildad, fue el hito del comienzo de su misión en la tierra. Él, que era sin pecado, se identificó con los pecadores, entrando en las aguas para mostrar que vino a salvar y no a condenar. Ese momento también reveló la Trinidad en plena armonía. El Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo como una paloma, y el Padre declarando su amor desde el cielo. Fue un evento que mostró el propósito eterno de Dios y la confirmación de que Jesús era el Mesías prometido. A partir de ese día, Jesús comenzó su ministerio, sanando, predicando y trayendo el mensaje de salvación al mundo. El bautismo en el Jordán no fue solo el comienzo de un viaje, fue el inicio de la mayor historia jamás contada. Después de su bautismo en el río Jordán, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y la voz del Padre proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco», Jesús estaba a punto de comenzar su ministerio. Pero antes de predicar, sanar o realizar cualquier milagro, él fue llevado por el Espíritu al desierto. Era un tiempo de preparación, un momento en el que enfrentaría desafíos profundos que pondrían a prueba su obediencia y fidelidad al Padre. El desierto era un lugar árido, solitario e inhóspito. Durante 40 días y 40 noches, Jesús permaneció allí, sin comer ni beber. El calor abrasador del día y el frío cortante de la noche hacían todo aún más difícil. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido del viento y los pasos de pequeños animales. Este era un lugar donde pocos sobrevivirían, pero Jesús estaba allí por un propósito mayor. Él se estaba consagrando, en total dependencia de Dios, mientras se preparaba para la misión que cambiaría el destino de la humanidad. Mientras pasaban los días, su cuerpo se debilitaba cada vez más debido al hambre y la sed. Pero, a pesar del agotamiento físico, su espíritu permanecía firme, sustentado por la comunión con el Padre. Fue en este estado de vulnerabilidad que el diablo apareció para tentarlo. El enemigo sabía quién era Jesús y que él había venido para redimir el mundo. Por eso, las tentaciones que presentó fueron astutas, destinadas a atacar el propósito divino de Jesús y desviar su camino de obediencia. Los 40 días en el desierto no fueron solo un tiempo de tentación, fueron un tiempo de victoria. Jesús demostró que, incluso en la debilidad física, es posible resistir los embates del enemigo cuando se está firme en la palabra de Dios y en comunión con el Padre. Él mostró que su misión era mucho más grande que satisfacer deseos temporales o buscar el reconocimiento humano. Este pasaje nos enseña que, así como Jesús enfrentó tentaciones y venció, también podemos vencer las nuestras, confiando en Dios y usando la verdad de su palabra como arma. Nos recuerda que la verdadera fuerza proviene de la obediencia y la dependencia total del Señor, incluso en los momentos más difíciles. Jesús salió del desierto listo para comenzar su ministerio, lleno del Espíritu Santo y con autoridad divina. Enfrentó al enemigo y triunfó, dejando claro que nada impediría el plan de salvación que él vino a cumplir. El desierto fue solo el comienzo del viaje que cambiaría el destino del mundo para siempre. Jesús había salido del desierto lleno del poder del Espíritu Santo. Él no era solo un predicador, era alguien que transformaba vidas. Por donde pasaba, sus palabras tocaban los corazones, sus manos sanaban a los enfermos, y sus acciones mostraban el profundo amor de Dios por la humanidad. En poco tiempo, multitudes comenzaron a seguirlo, ansiosas por escuchar sus enseñanzas y ver sus obras milagrosas. Una de las marcas más fuertes del ministerio de Jesús fue su compasión por los enfermos. Él no solo predicaba el reino de Dios, sino que también lo demostraba a través de señales y milagros. En una aldea, una mujer que sufría de hemorragias desde hacía 12 años vio a Jesús en medio de una multitud. Ya había gastado todo lo que tenía con médicos, pero su condición solo empeoraba. Al ver a Jesús, algo dentro de ella le dijo: «Si tan solo toco sus vestiduras, seré sanada». Se acercó, en medio de la multitud, y tocó el borde del manto de Jesús. En ese mismo instante, sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús, al darse cuenta de que algo había sucedido, se detuvo y preguntó: «¿Quién me tocó?». Los discípulos, confundidos, respondieron: «Maestro,
la multitud te está apretujando por todos lados. ¿Cómo podemos saber quién te tocó? Pero Jesús sabía que no era un toque cualquiera. Miró alrededor hasta encontrar a la mujer, que cayó a sus pies temblando y contó toda la verdad. Con una mirada llena de ternura, él dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu sufrimiento». Este es solo un ejemplo entre muchos. Jesús sanó a ciegos, paralíticos, leprosos e incluso resucitó a muertos. Él nunca ignoró a aquellos que clamaban por ayuda, y cada milagro señalaba el poder de Dios y el propósito de su venida. A lo largo de su ministerio, Jesús mostró que el reino de Dios se construye sobre el amor, la compasión y la justicia. Él no solo buscaba sanar cuerpos, sino también restaurar almas. Sus palabras y acciones desafiaban prejuicios, rompían barreras y revelaban la verdadera naturaleza de Dios, un Padre amoroso que se preocupa por cada detalle de la vida de sus hijos. Por donde Jesús pasaba, las vidas eran transformadas. Los ciegos veían, los cautivos eran liberados, y los corazones endurecidos eran tocados. Pero, sobre todo, Él nos enseñó que amar al prójimo independientemente de quien sea es el mayor reflejo del amor de Dios. La noche que precedió a su muerte estaría marcada por momentos profundos de enseñanzas, despedidas y revelaciones. Jesús sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Los planes de Dios estaban a punto de cumplirse de manera definitiva, pero antes de enfrentar el sufrimiento de la cruz, Él quería pasar los últimos momentos con sus discípulos, aquellos que habían caminado con Él durante todo el ministerio, presenciado sus milagros y escuchado sus enseñanzas. Era la Pascua, la fiesta más importante para los judíos, y Jesús quería celebrarla con ellos. Después de esa noche de enseñanzas profundas, Jesús condujo a sus discípulos al jardín de Getsemaní, donde él oraría al Padre, angustiado por el peso del sacrificio que estaba por venir. Pero antes de eso, hizo una última oración y, mirando a sus amigos, les advirtió que estuvieran atentos, pues la noche estaba a punto de volverse oscura. La última cena fue un momento de gran significado y profundidad, lleno de amor y tristeza, de celebración y de expectación. Jesús sabía que su misión se acercaba a su fin, pero también sabía que estaba a punto de iniciar el mayor acto de amor que la humanidad jamás haya presenciado. La traición de Judas, aunque dolorosa, no impidió que los planes de Dios se cumplieran, pues Jesús estaba dispuesto a seguir hasta el final, por amor a todos nosotros. La noche que siguió a la última cena fue una de las más difíciles y dolorosas de la vida de Jesús. Él sabía que su destino estaba trazado, que el plan de Dios para la redención de la humanidad estaba a punto de cumplirse, pero eso también significaba un inmenso sufrimiento. Jesús estaba a punto de enfrentar la traición, el abandono y el peso de un sufrimiento físico y espiritual indescriptible. Cuando Jesús murió, algo extraordinario ocurrió. El velo del templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba a abajo. Esto simbolizaba que, a través de la muerte de Jesús, el acceso directo a Dios ahora estaba disponible para todos. Ya no era necesario el sacrificio de animales, porque el Cordero de Dios se había sacrificado por nosotros. La tierra tembló, y los soldados romanos que estaban de guardia en la cruz, al ver lo que había sucedido, dijeron al unísono: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. La muerte de Jesús, que parecía una derrota, en realidad, era la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. A través de su sacrificio, Jesús abrió el camino para que todos pudieran ser reconciliados con Dios, para que la esperanza de la vida eterna fuera accesible a todos los que creyeran en Él. Después de la muerte de Jesús, su cuerpo fue retirado de la cruz y colocado en un sepulcro nuevo, proporcionado por un hombre llamado José de Arimatea. El sepulcro fue sellado con una gran piedra, y soldados romanos fueron designados para custodiar el lugar, para evitar que alguien robara el cuerpo. Pero, aún así, había algo en el aire. La esperanza, aunque oculta por el dolor y la tristeza, no se había perdido. Jesús había cumplido la misión que el Padre le había encomendado. Pero aquel que muere, resucita, y esta historia de muerte, sufrimiento y sacrificio no terminaría en el sepulcro.
Apenas estaba comenzando a revelar el mayor milagro de la historia, la resurrección. El dolor y la desesperanza que habían invadido los corazones de los discípulos y de todos los que amaban a Jesús estaban a punto de transformarse en una alegría indescriptible. Ellos habían vivido los momentos más oscuros de sus vidas, cuando el Maestro fue crucificado. Aquel que había hecho milagros increíbles, sanado a los enfermos, resucitado a los muertos y dado esperanza a tantos, ahora estaba muerto. La desesperación se apoderó de todos, y muchos se habían alejado, incapaces de lidiar con la pérdida. Pero algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que cambiaría la historia para siempre. Al tercer día, después de la muerte de Jesús, la tierra comenzó a temblar, y el sonido de una piedra rodando resonó por la mañana. La gran piedra que sellaba el sepulcro de Jesús, pesada e imposible de mover por simples manos humanas, fue desplazada de su lugar por un poder sobrenatural. La resurrección de Jesús no solo fue el punto culminante de su misión en la tierra, sino el fundamento de la fe cristiana. Ella demostró que Él venció la muerte y el pecado, y que, a través de Él, la vida eterna estaba ahora al alcance de todos. Los discípulos, antes atónitos y llenos de miedo, fueron transformados en valientes predicadores del Evangelio, que ya no temían la muerte, porque sabían que la muerte ya no tenía poder sobre ellos. La resurrección de Jesús trajo esperanza, renovación y una nueva vida para todos aquellos que creen. Es la clave para nuestra propia victoria sobre el pecado y la muerte. La promesa de que, así como Él resucitó, todos los que creen en Él también tendrán vida eterna, fue el regalo más maravilloso que la humanidad haya recibido. Y así, con el corazón lleno de fe y gratitud, los discípulos comenzaron a cumplir la misión que Jesús les había dado, difundiendo el mensaje de que Jesús está vivo y que Él es nuestra esperanza, nuestra salvación y nuestro Salvador eterno.